Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo. Disculpen el horario, pero lo empecé el programa hoy a las 12 del día, el programa en español, pero tuve un problema con el audio y entonces aquí estoy otra vez. Hoy es miércoles, mayo 20 del 2020 y son las 2:21 de la tarde. Les quiero compartir que la semana pasada tuve una conversación con alguien que hablando de todo el tema de cómo nos estábamos reajustando y volviendo a la normalidad después de los bloqueos, me comentó que una clienta de él compra ropa en Asia, entonces renta estos contenedores y compra la ropa, pero ni siquiera sabe de dónde o quién hace esta ropa. Entonces me quedé un poquito en shock y me inspiró para ahondar un poco más en este tema. Y quiero compartirles el trabajo que hice para ustedes. Yo creo que de vital importancia que conozcamos la profundidad de esta gran problemática. Mi nombre es Javier García Martínez. Trabajo en la industria de la costura. Soy de Acapulco, Guerrero, México. Y llevo alrededor de 35 y 36 años trabajando en la costura. My name is Jenny Wuline. I'm 36 years old, single mother from Indonesia. I am the sewing operator. I've been work in the garment center around 10 years. Mi nombre es Carmen Torres y tengo 20 años de trabajar en costura, en lo que se llama trimi. Trabajo como planchador, trabajo en el centro de Los Ángeles. Yo trabajo muy duro en este tipo de trabajo que hago. ¿Para quién trabajo? Para mi familia, para que ellos puedan tener algo en el futuro y puedan hacer algo en México, porque la vida en México es muy dura. Yeah, I have son. I'm single mother, so I need to work. When I feel tired after work, when I see my son is no more tired, it's very helpful. Trabajo mucho porque el sueldo es demasiado bajo y si yo trabajo pocas horas no saco ni para comer. Entonces por eso me tengo que exigir a trabajar más de 11 horas. Me duele la cabeza, me duele el cuerpo, las manos. Las consecuencias del trabajo te puede dejar pulmonía, te puede dejar reumatismo, artritis. Hay muchas cosas que puedes sufrir a causa del trabajo que uno desempeña. Luego lo de la vista, que se me afectó bastante con ese tipo de trabajo porque ese trabajo lleva muy fijo la mirada hacia la prenda. Me operaron, el 11 me operaron de mi ojo derecho. Supongo yo que es por eso, por ese trabajo. Bueno, es muy común que las personas se enfermen. Hay muchos químicos que despiden las telas, los materiales, los químicos que usan para lavar los pisos, quedan donde quiera. Muchas veces no tienen cuidado los patrones y es deber de los patrones tener ese cuidado, que los químicos estén apropiadamente en un lugar seguro. Because of the fabric, it's more dusty. The company doesn't give mask, so some people make from the fabric. La responsabilidad viene directamente del patrón. Él tiene que proveer lo necesario para que el trabajador pueda trabajar sin ninguna clase de peligro. Todos los seres humanos merecemos trabajar en un lugar limpio, propiamente por nuestra salud y la propia salud de uno. Yo tomé un curso en el Centro de Trabajadores de Costura. Soy promotor de salud y seguridad y trato de mostrarle a mis compañeros, a todos los que trabajan en el ámbito de la costura, cómo y qué se puede hacer para evitar
muchas consecuencias en los trabajos. Hay un departamento que se llama Kalosha, que tú puedes poner una denuncia en contra de una fábrica que tenga toda esa clase de problemas como ratones, cucarachas, que no esté trabajando bien. Kalosha son los que se encargan de venir y hacer que el patrón mantenga limpio esa fábrica. The place doesn't have air conditioner or some fan, only have one window and the door. So when I feel very hot, I go take a little bit break, step outside and drink a lot of water. You can take small fan to use by yourself. Entonces uno suda cada rato, hay que ir al baño, a mojar una toallita y a limpiarse el sudor. Debajo de los brazos, en las articulaciones y aquí en la nuca. Todos los trabajadores tienen derecho por ley que cada 4 horas deben de tomar 10 minutos y 30 minutos en su hora de lunch. Bueno, yo recomiendo a todos los que trabajan en el departamento de la costura que hacer ejercicio para que la circulación de la sangre esté bastante buena y no tengan ningún dolor en las partes del cuerpo, ya sea que trabajen sentados, ya que trabajen parados. Todos nos merecemos condiciones saludables en el trabajo para poder trabajar mejor, porque ¿de dónde van a agarrar la ropa hecha para mandarla a las tiendas y eso? Si no es por los operadores. A lot of branded in the city, you know, a lot of branded. But some people, but they don't care about who is making the clothes. He's just buying in the store and good place and good quality, and they doesn't know the story behind the good product. We don't have good condition at work, and it's very difficult. But we need it. We need the money. Lo injusto que es el valor de una pieza, porque si una blusa cuesta $60, a nosotros nos vienen pagando 60 centavos. Es importante tener a los costureros porque no hay otra clase de persona que lo pueda hacer o que lo quiera hacer. Entonces, por eso es muy necesario mantener a los costureros y pagarles un salario justo y digno, para que nuestros compañeros puedan hacer mejor su trabajo y para que esas personas que están comprando esas marcas puedan verlo mejor y comprarlo mejor y que esté mejor hecho. We at the Garment Workers Center are encouraging consumers as well as workers in the garment industry to really come together to tackle this issue of health and safety. I think that together that we can really make a difference in the garment industry and we can make LA the sweat-free capital of the world. Bueno, el Centro de Trabajadores de Costura en Los Ángeles reporta que son alberga la mayor base de trabajadores de corte y costura en los Estados Unidos, con alrededor de 45,000 trabajadores. Se suma a todas las características que desafortunadamente son muy comunes en la industria textilera, en las fábricas sobre todo, el hecho de que gran parte de estos trabajadores son inmigrantes ilegales. Esta es una fuerza de trabajo que trae billones de dólares a la economía estadounidense y desafortunadamente por su estatus legal son completamente desprotegidos. Otra característica de su muy particular circunstancia ahorita en estos momentos es que les pagan 0.03 centavos por cada pieza que hacen en lugar de pagarles un salario mínimo. De todas formas, el salario mínimo no les alcanza
Entonces ahora imagínense que les pagan por pieza. Esto quiere decir que al final del mes ellos han ganado lo que valdría a la mitad de un salario mínimo. Estamos hablando de mamás que no tienen la facilidad de tener a sus hijos en cuidados que les provea el Estado. Estamos hablando de gente que no tienen ahorros, que no tienen nada con qué respaldarse por si caen enfermos, por si tienen cualquier clase de necesidad. Parte de lo que el gobierno no provee para este tipo de trabajadores, porque no pertenecen al sistema por ser ilegales, es que no tienen seguro médico. Entonces, ahorita, por ejemplo, con esta crisis, pues no tienen dinero para hacerse una prueba, no tienen la facilidad de ir a un hospital si es que se enferman. Entonces, imagínense la crisis cómo es de grande. A mí me pasó un detalle que yo fui a la sala de emergencias hace no mucho tiempo, no estuve más de 4 horas en la sala de emergencias con seguro médico y me llegó una cuenta de alrededor de $3,000 después de que el seguro pagó lo que le tocaba. Entonces, imagínense una persona que no tiene ni dónde caerse muertos, o sea, ellos lo que ganan prácticamente es lo que comen. Entonces, ahora que estamos en crisis, todo esto se exacerba muchísimo más. Como en muchos lugares, no tienen derecho a que se les remunere por si las mujeres toman tiempo porque se embarazan y se van de maternity leave, que esto es tomarse unos meses para irse a su casa. Entonces, esta organización específica en Los Ángeles está pidiendo que se consideren a los trabajadores de la costura como trabajadores esenciales. Estamos de acuerdo que si no existieran, ¿quién podría hacer todas estas máscaras para los doctores, todas las batas, todo lo que es de necesidad primaria en este momento? Pero el que lo hace no es considerado de primera necesidad, no es protegido, no es tomado en cuenta. Entonces, bueno, como vemos, esta circunstancia no es particular de ningún país, se reparte por todos lados. Les quiero compartir estas fotos que son en Asia también. Hemos hablado bastante de este tema y vamos a mencionar algunos aspectos que son también características de cómo ellos trabajan, ¿ok? Sufren de despidos injustificados. Los trabajadores son muchas veces despedidos porque no trabajan a la velocidad o productividad requerida. Los trabajadores que pertenecen a sindicatos son más fácilmente despedidos porque se quejan, ¿no? Porque el sindicato supuestamente los va a proteger y terminan quejándose. Hay reportes de que a mujeres hasta las hacen abortar porque se convierten en improductivas y cuestan dinero y entonces olvídenlo. Imagínense qué terrible. Por otro lado, se registra también que a algunas mujeres después de que tienen a sus hijos ya no las dejan regresar a trabajar. Entonces, otro aspecto es que si tienen alguna emergencia médica, son castigados porque interrumpen la productividad, trabajan alrededor de 6 días a la semana, con horarios en temporada baja de 7 a 8 horas al día, en temporada alta de 11 a 14, de hasta 16 horas. Ahorita que los trabajadores han vuelto, porque algunas fábricas ya están abriendo, se están dedicando a hacer máscaras. Entonces, al pedir que se les proporcionen a ellos mismos máscaras para poder trabajar en una manera más sanitaria, pues también son despedidos. La semana pasada, no sé si estuvieron conmigo, reportamos que alrededor de 500 empleados que pertenecen a una unión en una fábrica en Myanmar, esta fábrica específicamente produce para Zara, a la hora que piden que se les den máscaras, los corren, todos estos trabajadores perteneciendo a una unión que se supone que los está protegiendo. ¿Qué hacen las fábricas? Pues los corren porque es más fácil contratar a más gente sin
tener que cumplir con los requerimientos o las cosas que los trabajadores están exigiendo. Entonces, olvídense de sana distancia, olvídense de lugares higiénicos en donde trabajar. Se reporta también que en los baños no hay jabón, no hay un gel desinfectante. Olvídenlo, ¿no? Son cosas que no ni siquiera pueden soñar con tener estos trabajadores. Otra circunstancia que pasa es que trabajan con hambre y con sed. El sueldo que ellos reciben es tan bajo y en muchos casos ellos viven en lugares que son rentados por los mismos dueños de las fábricas y la mitad de su salario se va a pagar estas rentas. Entonces el dinero que les sobra pues es para pagar otras cuentas y comida, y pues no les alcanza porque muchas de estas personas también tienen familias que mantener, y entonces además de todo trabajan con hambre, trabajan con sed. El tema de que pertenezcan a los sindicatos, cuando los corren, los ponen en una lista negra, ¿no? Porque pues pertenecen a sindicatos, entonces eso hace que todavía les cueste más trabajo que los vuelvan a recontratar. Estamos hablando de lugares en donde hay tanta necesidad que es muy fácil encontrar gente a la cual puedan emplear los dueños de estas fábricas. Entonces se convierten como en no son indispensables, ¿no? Los corren, contratan gente nueva y se les acabó el problema. Les quiero contar un par de historias muy breves que me encontré en este libro. Se llama To Die For, que es Para Morir Por, de Lucy Siegel. Ella es una reportera y escritora británica. Todo el libro habla de este aspecto. Imagínense la de detalles y circunstancias que existen. En el libro ella platica con una mujer que trabaja en una fábrica en Asia, y cuando habla con ella le dice que acaba de terminar su turno, que fue de las 7 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces que en una circunstancia normal le llamaría el turno de la noche, el turno nocturno, pero en realidad ha sido solo una continuación de su rutina, de su día de trabajo, porque acaba de hacer un turno que empezó a las 7 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. Esto es porque la fábrica donde trabaja la subcontratan con un gran pedido y tienen que terminar el pedido en cierto tiempo, y entonces los trabajadores tienen que trabajar muchísimo más de lo que deben. Y lo que pasa con trabajadores como ella es que no tienen gran opción para irse, para no trabajar más en estas circunstancias, porque no tienen dinero. Ella tiene, esta específica persona, tiene una hija de 3 años, tiene un esposo que no trabaja. Ella también menciona que si quiere comprarle ropa a su hija, tienen que pedir dinero prestado porque definitivamente no le alcanza. Otra historia en el libro de Lucy Siegel dice que en la Universidad de Northumbria, 60 estudiantes en su primer año de la carrera de moda decidieron hacer un experimento en donde decidieron que con las mismas circunstancias en que los trabajadores de una industria, una fábrica textil trabajan, esto quiere decir las mismas máquinas, la misma carga de trabajo, lo mismo todo, ellos iban a hacer el ejercicio de ver cuánto y cómo trabajaban en una fábrica real. Entonces, desde el inicio se vio que no iban a poder producir a la velocidad que producen los trabajadores en una forma real, y entonces se les dio 1 minuto 55 segundos para terminar una pieza, una manga, para coser, cortar, coser, 1 minuto 55 segundos, a diferencia de 48.5 segundos que tendría un trabajador en tiempo real, en una circunstancia real. Entonces terminan el experimento, los estudiantes logran terminar 95 camisetas,
en 7 horas y media, y a comparación de una circunstancia normal, ¿no? Los trabajadores hubieran terminado 900 piezas, ¿ok? Para que entendamos el ritmo de cómo los traen. Tremendo. Esto es vital que lo sepamos. Por favor, compartan esta información, porque yo creo que solamente sabiendo la magnitud y lo profundo del problema vamos a poder cambiar nuestros hábitos y vamos a poder ayudar a toda esta gente. Vamos a explorar un poquito más desde otros ángulos, pero al final del día es industria de moda responsable. Vamos a hablar ahora de un artículo por la Oficina Europea del Medio Ambiente que se llama "El dinero público no debe de salvar a la moda sucia". Entonces explica que el brote de coronavirus ha vuelto a arrojar luz sobre las prácticas cuestionables de una de las industrias más contaminantes del mundo. Emily McIntosh, que es la analista que escribió este artículo, argumenta que los rescates del gobierno deberían de financiar un cambio de vestuario para la industria de la moda. Y vamos a explicar por qué. A medida que la demanda de moda de los consumidores se derrumba por bloqueos globales, se cancelan órdenes, se retrasan pagos de pedidos a proveedores y los millones de trabajadores más vulnerables que hacen esta ropa en el mundo otra vez se quedan sin ingresos vitales y protección social. La gran influencia que tienen estas empresas sobre los medios de vida y las personas que generan sus ganancias, una vez más ha sido expuesta. Ya veníamos hablando de la moda responsable, sostenible, habla de todo esto desde hace muchos años. Estamos hablando de más de 150 años probablemente, ¿ok? Pero ahora con la crisis todo salió a la luz, ya todo está a la vista, ya no hay manera de no ver cómo la cadena ha sido afectada por las prácticas que esta industria tiene. Los activistas han estado trabajando para resaltar este desequilibrio de poder y el impacto de la sobreproducción durante décadas, denunciando abusos contra los derechos humanos, como el colapso de la fábrica Rana Plaza, el impacto de la contaminación química y la gran cantidad de recursos naturales de nuestro planeta que el sector consume cada año. El colapso de Rana Plaza, fallecieron alrededor de 1,000 personas y trajo mucha atención a este aspecto tan deplorable de cómo la gente está trabajando, porque, bueno, brevemente, la fábrica un día antes de que colapsara, se entraron a hacer inspecciones porque los trabajadores estaban quejando de grietas. Esto era un edificio de varios pisos. Los trabajadores se quejaron que habían grietas, habían máquinas muy pesadas haciendo mucho ruido. Se quejan, los sacan, supuestamente revisan, los dueños de las fábricas los vuelven a meter a trabajar al día siguiente y a la hora pico la fábrica se cae. 8 pisos, 7 pisos se caen, matando a más de 1,000 personas. Entonces los medios de comunicación reportan todo esto y es cuando muchas iniciativas empiezan a traer luz a este gran problema. Entonces, continuando con el análisis de este artículo, dice que justo antes de la crisis de COVID-19, la Comisión Europea anunció que está trabajando en nuevas leyes de la Unión Europea para abordar el desperdicio y la explotación en la industria textil. Una serie de iniciativas nacidas del histórico Acuerdo Verde Europeo que fue lanzado por la Comisión a fin de año, esto con el intento de abordar la crisis climática y ambiental y asegurar empleos a través de una actividad económica sostenible. En los siguientes meses, los grupos de la sociedad civil, incluida la Oficina Ambiental Europea, continúan haciendo campaña para que las nuevas leyes textiles establezcan normas estrictas sobre la protección del medio ambiente y las prácticas de compra. Entonces, a medida que salimos otra vez, que el mundo resurge y que las economías otra vez empiezan a balancearse,
más justas, más saludables, más resilientes, que beneficien a todos, los gobiernos europeos empiezan a diseñar estímulos para compañías que, para que haya una recuperación, subsidios, descuentos fiscales, para que recuperen inversiones perdidas, y el apoyo para recuperar, saben, todo lo que el tiempo y el dinero y el esfuerzo y todo lo que se venía haciendo antes de la crisis. Entonces, está claro que las empresas de moda con un historial de incumplimiento de las normas laborales y medioambientales, fiscales, no deberían de recibir apoyo, es lo que sugieren en este artículo, porque los gobiernos deberían de exigir evidencias para demostrar que se están tomando medidas para honrar pagos a proveedores, mitigar el impacto negativo de los pedidos cancelados en los trabajadores en toda la cadena de suministro, y a las comunidades afectadas. Ya hemos hablado de, por ejemplo, que algunas compañías han hecho sus solicitudes para bancarrota. Entonces, el capítulo específico en el que han hecho estas solicitudes, lo que pasa es que el sistema ayuda a estas compañías a reorganizarse. Irse a bancarrota a través de este artículo no significa cerrar la compañía, sino reestructurar sus deudas. ¿Y qué creen que pasa a la hora de reestructurar sus deudas? ¿A quiénes dejan de pagar primero? Pues a los más afectados, a las compañías que subcontratan, por las cuales no tienen no tienen registro, no tienen cero forma de ser, digamos, tomados en cuenta o castigados por estas prácticas. Entonces, es una manera en que también dejan a estas personas, a estas empresas, a estas fábricas, a estos trabajadores y muchas veces a los países enteros completamente a la deriva. Entonces, lo que sugiere este artículo es que esto es en Europa, pero me parece que se debería de aplicar en todo el mundo, que a la hora de hacer de planear estos subsidios, el gobierno, porque además el subsidio es dinero del pueblo, son impuestos que utiliza el gobierno para ayudar, ¿no? Lo estamos viendo alrededor del mundo, en cualquiera que sea el país en donde estamos viendo que el gobierno está tratando de ayudar de ciertas maneras a ciertas empresas. Pero lo que está diciendo este artículo es que el gobierno en Europa debería de alinearse con el Acuerdo Verde Europeo para poder dar ayuda a las empresas que puedan reportar que están haciendo sus prácticas de manera responsable. Ahí sí, ayudar, ¿no? Porque sabemos que esas empresas van a ayudar a sus trabajadores, están alineados con el tema climático, y el tema climático también es muy extenso, desde utilización de recursos naturales, del desperdicio que generan, los químicos que se utilizan. También es muy, muy significativo todo este aspecto. Entonces, este artículo sugiere que cuando una empresa puede decir, sí, estoy haciendo las cosas bien, entonces se reciba ayuda. Para determinar el nivel de apoyo que puede recibir una empresa, se debe de tener en cuenta la documentación relevante y las certificaciones de terceros para evaluar el historial ambiental y la coherencia de sus esfuerzos para tratar de reducir emisiones climáticas, presión sobre los recursos naturales finitos de nuestro planeta. Esto significa que si bien se ecologiza el sistema de moda actual, al establecer reglas sobre qué materiales se pueden y no se pueden usar y cambiar la industria a energías renovables, por ejemplo, son bienvenidos y marcarán la diferencia. Entonces, si la industria de moda se vuelve más eficiente y menos derrochadora, por ejemplo, pero los humanos siguen comprando exponencialmente más y más ropa, el impacto negativo total seguirá aumentando. Entonces, esto no es exclusivo
del gobierno, no es exclusivo de la empresa. Lo vamos a comentar en el siguiente artículo, por qué es tan importante que nosotros también como consumidores primero entendamos todo esto que está pasando y en segunda actuemos, y el actuar no es necesariamente hacer grandes cambios. Yo creo que podemos empezar por informarnos, por poner un poquito más de atención y saber para poder decidir, para poder votar, ¿no? Por ejemplo, cuando esta organización en Los Ángeles, ellos hacen una legislación, si nosotros estamos enterados de cómo funciona la industria textil, cuando vemos esa legislación a la hora de votar, entonces entendemos, ¿no?, el tema de que están viviendo estos trabajadores, entendemos que no se les paga un salario justo, que no son considerados esenciales, que ni siquiera son considerados en ningún aspecto legal y social en una economía además que ellos mismos generan, ¿no?, tantos y tantos billones. Entonces, por eso, ¿saben? Porque cuando nosotros estamos informados, vamos y votamos y cambiamos legislación y entonces se apoyan y entonces, por eso todo esto es tan relevante. Vamos a comentar este último artículo que se llama compras compulsivas. ¿Por qué comprar más y cómo cambiar esto? Este artículo es de ecowarriorprincess.net y lo escribió Anastasia Ivleva. Aquí básicamente se discuten algunas razones de por qué compramos impulsivamente. Yo creo que esto tiene mucha relevancia ahorita, que justamente vamos a volver a una nueva normalidad, pero esta nueva normalidad significa pues que vamos a ir a los lugares de trabajo, vamos a salir, vamos a volver a vestir pues como solíamos vestir, ¿no? Últimamente estamos vestidos tal vez más cómodos porque estamos en casa, pero otra vez eso va a cambiar o a volver de alguna manera como estábamos antes. Entonces me pareció muy importante, muy especial este específico artículo para saber, antes de volver a esa normalidad, qué cosas podemos hacer para afectar este cambio. Entonces, dice que los veinteañeros, que son los millennials, son generalmente el blanco de las corporaciones modernas y los anunciantes, publicidad, mercadotecnia, tratan de capturar la lealtad de todos estos consumidores a una temprana edad porque se espera que sus ingresos aumenten conforme van creciendo, pero ya tengan a estos consumidores leales, ¿no?, de ciertas marcas. Entonces, están apostando en una era en la que las opciones son desbordantes, ¿no? Tenemos tantas opciones de compras que ya no sabemos ni por dónde empezar. Financiación fácil, la gratificación instantánea y un sentimiento de que si no lo tengo lo pierdo, y entonces nos crea una necesidad que no es en realidad una necesidad, es solamente el sentir, pero en realidad no es una necesidad, pero de eso se encarga la publicidad, de eso se encarga la mercadotecnia para que nosotros sigamos consumiendo. Entonces, ¿qué hacen? Identifican este comportamiento nuestro como consumidores, nos producen más ropa que está hecha de mala calidad, nosotros la compramos. ¿Qué pasa con esa ropa de mala calidad? Pues no importa que no nos dure 2 meses, no nos dure más de una puesta o 2, porque sabemos que si la tiramos, pues nos podemos comprar otra pieza de ropa barata, ¿no?, en muy poco tiempo. Entonces es un ciclo vicioso que se tiene que romper y yo me pregunto, ¿quién va a romper ese ciclo? Porque una compañía que está haciendo millones y millones de dólares al año con estas prácticas, pues difícilmente van a romper o querer romper este ciclo. Los que debemos de romper con este ciclo somos nosotros. Las empresas, bueno, pues tratan, se espera cada vez más que cambien prácticas que estén más alineadas con una agenda ambientalista, con todo el aspecto social que hemos venido platicando, pero bueno, muchas veces, y aquí tenemos que tener mucho cuidado,
muchas veces esto también es parte de su mercadotecnia, venir a decirnos que están haciendo las cosas de una manera sostenible, y por eso, nuevamente comento, es tan importante nosotros saber de qué se trata todo este rollo, qué significa el aspecto social, la sostenibilidad, el clima, el desperdicio, etc. Entonces, esta mentalidad desechable, que es alimentada por el capitalismo de la moda, ha llevado a un mayor desperdicio textil. ¿Y qué pasa con este desperdicio textil? Aquí viene un aspecto más. Compramos ropa que pensamos que la vamos a dar a una fundación, a una tienda de segunda mano, la vamos a donar. Pero estas organizaciones que reciben ropa de segunda mano ya no tienen capacidad para manejar toda esa ropa. En algunos casos, esta ropa ya no está en condiciones para vender. Es tanto el volumen que no tienen espacio para ponerla y venderla. Entonces, en muchos casos, estas organizaciones están gastando más dinero en manejar todo este desperdicio de ropa que en realmente ayudar a la gente que necesitan ayudar. Generalmente son organizaciones que están dedicadas a dar empleos a minorías, pues a vender ropa de muy bajo costo para gente que no puede consumirla, etcétera. Tienen una operación que también cuesta, pero cuando tienen que utilizar sus recursos para manejar todo este desperdicio, pues también no se está poniendo, digamos, la energía donde debe de estar puesta, ¿no? Entonces, Ana Fernanda Covarrubias, que es una diseñadora de moda mexicana con sede en Australia y fundadora del blog de estilo sostenible Second Runway, ella ha pasado mucho tiempo como voluntaria en tiendas de beneficencia en Australia. Entonces ella dice que no es un secreto que las organizaciones benéficas se estén inundando con más donaciones de las que pueden manejar. Una gran parte de estas prendas son basura. Y a estas organizaciones les cuesta mucho dinero lidiar con estos artículos. En cambio, las ganancias que deberían ser para apoyar a las personas necesitadas se están utilizando para disponer de estas donaciones. El modelo de consumo de una sociedad progresista debería de seguir un concepto muy simple, que es comprar menos y elegir con cuidado. El vertido incontrolado de bienes en la canasta y la eliminación dolorosa de cosas innecesarias o desgastadas rápidamente, un par de meses, es un síntoma alarmante de un sistema roto. Como ya les dije, el tema del desperdicio también lo vamos a hablar porque es grave, es bastante grave y yo creo que es en todos, pero también podemos afectar bastante para que las cosas cambien. Pero bueno, ¿qué hacer? Les voy a platicar de unas iniciativas que están pues muy prácticas, muy sencillas. Todos los podemos hacer con lo que ya tenemos, no hay que comprar absolutamente nada más. Una de ellas se llama la cápsula de ropa 10x10, que dice que utilicemos 10 piezas de ropa durante 10 días. Entonces esto nos va a invitar a meternos a nuestro closet, en el closet en el que nunca tenemos ropa, a explorarlo y elegir, y durante 10 días combinar estas 10 piezas de ropa y a ver qué tan creativos nos ponemos y a ver cómo nos funciona. Otra iniciativa se llama No compres nada por un mes. Hay un mes específico, no me acuerdo cuál es, en donde la gente se compromete a que en todo ese mes no compras nada. Entonces yo creo que también ahí nos damos cuenta de que muchas veces compramos más por impulso que porque realmente necesitemos algo, ¿no? Y la tercera iniciativa se llama Proyecto 333, que quiere decir que con 33 piezas o artículos nos vistamos durante 3 meses. Entonces, independientemente de que la sigamos así al pie de la letra o no, yo creo que es una oportunidad muy interesante ahorita para reorganizarnos, para sacar lo que no, lo que sí, utilizarlo más.
para darle un poquito más de pensamiento y de intención a cómo consumimos, porque como hemos venido explicando, lo principal que podemos hacer para poder afectar toda esta industria de manera positiva es tener conocimiento de todo lo que está pasando. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 12 del día. Les repito que no estuve hoy, bueno, sí estuve a las 12 del día, pero tuve un pequeño problema con el audio, entonces grabé el programa entero, pero no se oía bien. Entonces, bueno, por eso estoy aquí ahorita. El próximo miércoles nos vemos a las 12 del día por Facebook Live y a la 1 de la tarde en inglés. Bueno, si encuentran esta información útil, por favor compartan. Por ahí me van a ver en redes sociales, Maar News. Les mando un abrazo, cuídense mucho y estamos aquí la semana que viene. Gracias.